No todos entienden lo que significa ser podado por Dios, y sin embargo, tarde o temprano, todo elegido tiene que pasar por ese proceso. La poda no es un castigo ni una señal de rechazo, es un acto de amor profundo, donde lo que no sirve es removido para que lo verdadero pueda crecer con más fuerza. En la naturaleza lo vemos claramente, un árbol que no se poda, tarde o temprano se seca, porque las ramas inútiles roban la vida de aquellas que sí estaban destinadas a dar fruto. De la misma manera, tu alma necesita atravesar momentos en los que Dios corta, limpia y aparta lo que te impide avanzar. Es doloroso, sí, pero es también la señal más clara de que hay un propósito mayor en ti. Por eso te invito a que no te apartes, quédate hasta el final de este mensaje, porque vamos a recorrer juntos el misterio de la poda espiritual. Descubrirás por qué no todos sobreviven este proceso y cómo solo aquellos que han nacido con un don verdadero pueden permanecer de pie después del corte. Te darás cuenta de que ese dolor que cargaste, esas pérdidas que parecían injustas y esos silencios que te hirieron no fueron en vano. Eran parte de una obra divina que estaba preparando tu raíz para sostener un fruto que otros no pueden dar. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Señor, enséñame a resistir la poda, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Quizás te preguntas, ¿por qué unos se derrumban y otros se levantan más fuertes después de la prueba? ¿Por qué hay quienes se alejan de Dios en medio del dolor, mientras otros salen de esa misma tormenta brillando con una autoridad espiritual que nadie puede negar? La respuesta está en el don verdadero. Ese don no se fabrica, no se aprende en un libro ni se imita. Nace contigo, porque has sido depositado por Dios desde antes de que fueras formado. Y aunque puedes pasar tiempo sin reconocerlo, será en medio de la poda cuando se revele con poder. Hoy quiero mostrarte cómo funciona ese proceso. Vamos a hablar del crisol donde los elegidos son probados, del dolor que despierta dones ocultos, del fruto que permanece más allá del tiempo y de la marca que distingue a quienes han sobrevivido lo que otros no pudieron resistir. Este no es un mensaje cualquiera, es una palabra que puede ayudarte a entender que tus cicatrices no son un fracaso, sino la evidencia de que fuiste elegido para dar un fruto eterno. La vida espiritual muchas veces se compara con un árbol. Desde fuera, vemos las ramas que se extienden, las hojas que se mueven con el viento y, en los tiempos correctos, el fruto que brota. Pero lo que sostiene todo ese esplendor no es lo visible, sino lo que permanece oculto, las raíces. Y para que ese árbol siga creciendo sano, fuerte y capaz de dar fruto, necesita pasar por un proceso que no siempre resulta agradable, la poda. La poda consiste en cortar ramas que parecen vivas, pero que en realidad impiden el crecimiento. Se quitan los brotes que consumen energía sin producir fruto, se cortan las ramas secas que solo ocupan espacio, y también se ajustan aquellas que, aunque fuertes, podrían impedir el equilibrio del árbol en el futuro. Es un trabajo de precisión, un arte que duele, porque implica perder lo que parecía parte de uno mismo. Y así mismo sucede en tu vida espiritual. Dios corta, limpia y aparta todo aquello que no contribuye a tu propósito eterno. Piensa en esos momentos donde parecía que tenías todo en orden y de repente lo perdiste.
Esa relación que pensabas eterna y se rompió, ese trabajo que creías seguro y desapareció, esa puerta que parecía abierta y se cerró de golpe. En el momento dolió, lo sentiste como un rechazo o un fracaso. Sin embargo, con el tiempo, cuando miras atrás, entiendes que aquello que perdiste era una rama que no iba a dar fruto, y si Dios la permitió, era porque había algo más grande que Él quería desarrollar en ti. Aquí está la verdad que pocos aceptan: no todos sobreviven la poda. Porque cuando llega ese corte, muchos se aferran a lo que perdieron y no pueden soltarlo. Otros se enojan con Dios y sienten que fue injusto, que Él no debía permitir tal dolor. Y hay quienes, aunque fueron llamados, se alejan en el momento de la prueba porque creen que es más fácil abandonar que confiar. Pero aquellos que logran permanecer, aquellos que soportan el dolor con fe, son los que descubren que la poda no era el final, sino el principio de un crecimiento nuevo. Jesús lo enseñó de una manera clara en el Evangelio de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿Lo ves? El hecho de ser podado no significa que no estabas dando fruto. Significa que lo que ya producías era bueno, pero Dios quiere llevarte a un nivel más alto. La poda no es una señal de fracaso, es una señal de confianza divina. Él sabe que puedes dar más, y por eso permite que seas trabajado con tanto detalle. Imagina un viñedo. El labrador se inclina, toma una rama que está verde, pero la corta. Alguien que observa desde afuera podría pensar: ¿por qué corta algo que aún tenía vida? Lo hace porque sabe que si deja crecer esa rama, el fruto será pequeño y débil. El corte duele, pero el resultado será un racimo más abundante, más dulce y más fuerte. Asimismo, lo que hoy sientes como una pérdida, mañana se convertirá en la semilla de un fruto multiplicado. El dolor de la poda revela la fuerza de tu raíz. Porque mientras más profundo sea el corte, más fuerte se vuelve tu conexión con la fuente. Y si tu raíz está en Dios, cada corte se transforma en una oportunidad para hundirte más en su presencia, para depender menos de lo que te rodea y más de lo eterno. Esa es la diferencia entre los que sobreviven y los que se secan. Unos ponen su confianza en las ramas que se van, otros en las raíces que permanecen. Tal vez hoy estás en ese proceso. Tal vez Dios ha cortado algo en tu vida y todavía no entiendes por qué. Quizás perdiste una amistad que parecía inquebrantable, o estás atravesando un desierto donde todo parece apagarse. No pienses que se trata de un castigo. Es una limpieza. Es la mano del Padre quitando lo que parecía bueno para darte lo que es eterno. Y aunque ahora no lo veas, llegará el día en que dirás: valió la pena la poda, porque el fruto que llevo hoy es más grande de lo que jamás imaginé. Recuerda siempre esto: no todos sobreviven la poda, pero tú no estás solo. Si estás pasando por ella, es porque Dios te ha visto como un elegido. Él sabe lo que plantó en ti, conoce el don que guardas en tu interior, y por eso te prepara de esta manera. Un árbol que nunca es podado puede crecer desordenado, frágil y con ramas quebradizas. Pero aquel que es cuidado y trabajado da fruto incluso en las temporadas más duras. No tengas miedo de lo que estás perdiendo. No tengas miedo de lo que duele. Esa pérdida no te está destruyendo, te está moldeando. El corte de hoy es la preparación para la cosecha de mañana. Porque lo que nace de Dios no se marchita, lo que está plantado en tu interior no se extingue por una temporada de dolor. Quiero que grabes en tu corazón estas palabras: la poda no es tu final, es tu comienzo. Aunque las lágrimas corran, aunque el silencio pese, aunque el corte sea profundo, confía. Porque si el Padre ha permitido ese proceso en tu vida,
es porque vio en ti un árbol capaz de dar fruto que no todos pueden dar. Y esa es la marca de los elegidos: soportar lo que otros no soportan, resistir lo que otros no resisten, y florecer donde otros se secaron. Cuando hablamos de la poda, hablamos también de un crisol. El crisol es ese fuego que purifica los metales preciosos, el lugar donde el oro y la plata son separados de las impurezas. No todos resisten el calor, no todos soportan permanecer en ese proceso. Pero los que sí permanecen, salen de allí transformados, con un brillo que no tenían antes. Así es la vida espiritual. Los elegidos pasan por pruebas que no son para destruirlos, sino para demostrar de qué están hechos. El crisol de los elegidos no se parece a un camino fácil. Es más bien un recorrido de silencios, de noches oscuras donde parece que Dios no responde, de dolores que no encuentran explicación inmediata. Es allí donde muchos desisten. Porque cuando la fe es probada, no todos la sostienen. Pero los que permanecen en medio del fuego, esos son los que descubren que había en su interior una resistencia que no conocían. Piénsalo así: cuando una vasija es colocada en el horno, el fuego no viene para destruirla, viene para darle firmeza. Si nunca entrara en el calor, esa vasija se quebraría fácilmente con cualquier golpe. Asimismo, cada prueba en tu vida te da firmeza espiritual. Cada lágrima derramada en oración, cada silencio soportado en fe, cada herida que decides entregar a Dios, todo eso te convierte en alguien que no se quiebra fácilmente. Y esa fortaleza no se consigue en los días fáciles, se forja en el crisol. Solo los elegidos permanecen en el crisol. Los demás buscan salidas rápidas, excusas, atajos. Prefieren huir del fuego antes que atravesarlo. Y es ahí donde se revela la diferencia: el que no ha sido marcado por un don verdadero no puede soportar la intensidad de la poda. Porque no tiene raíz profunda, no tiene convicción. Es como la semilla que cae en tierra superficial y germina rápido, pero cuando viene el sol, se seca. En cambio, el elegido tiene algo más profundo, una raíz que lo conecta a Dios mismo, un don que, aunque parezca dormido, es despertado en medio de la prueba. Mira la vida de José. Sus hermanos lo vendieron, lo arrojaron a una cisterna, lo humillaron y lo olvidaron. Pasó años en la cárcel sin razón. Humanamente, cualquiera habría abandonado la fe. Pero José permaneció. ¿Y qué ocurrió? Que el crisol reveló lo que ya estaba dentro de él. El don de interpretar sueños, el don de sabiduría y gobierno, el don de ser canal de salvación para su pueblo. Sin la poda, ese don habría quedado oculto. Pero con el fuego, salió a la luz. Job es otro ejemplo. Perdió sus bienes, su salud y hasta el apoyo de quienes más amaba. Se sentó en cenizas, cubierto de llagas, y en medio de ese dolor gritó: aunque él me matare, en él esperaré. Eso es permanecer en el crisol. No entender nada, pero seguir confiando. No ver la salida, pero mantener la esperanza. Y cuando todo terminó, Dios no solo le devolvió lo perdido, sino que le multiplicó en abundancia. El crisol probó su fe y reveló un hombre que no se quebró. El rey David también conoció este proceso. Fue ungido como rey siendo joven, pero no ocupó el trono de inmediato. Pasó años huyendo, siendo perseguido, escondiéndose en cuevas. En ese tiempo escribió salmos de angustia, pero también de confianza. El crisol lo transformó en alguien que no solo sabía guerrear, sino también depender de Dios. Esa espera dolorosa no fue un desperdicio, fue la preparación para reinar con sabiduría. Tal vez hoy tú también te encuentras en ese crisol. No entiendes por qué las cosas parecen más difíciles para ti que para otros.
No comprendes por qué, si tienes fe, enfrentas tantas pruebas. Pero escucha esto, tu vida no es un accidente. Si estás en el fuego, es porque Dios sabe que en ti hay oro que necesita ser revelado. Y lo único que puede mostrarlo es el calor de la prueba. El verdadero don se prueba en el fuego. Esa sensibilidad espiritual, esa capacidad de discernir, esa fortaleza interior que Dios depositó en ti no florecerán en días tranquilos, sino en los días de batalla. El enemigo ataca fuerte, sí, pero lo que él no sabe es que cada golpe que permite el crisol, en lugar de destruirte, te está puliendo. Lo que parecía el final es, en realidad, el proceso que te convierte en alguien más fuerte, más sabio y más lleno del Espíritu Santo. El crisol es incómodo porque te confronta con tus límites. Te muestra donde flaqueas, donde todavía necesitas depender más de Dios. Y eso duele, porque no nos gusta reconocer nuestra debilidad. Pero en esa debilidad se perfecciona la fuerza del Señor. Cada vez que sientes que ya no puedes más y aún así decides confiar, estás demostrando que tu fe no depende de circunstancias, sino de una raíz eterna. Quiero que te grabes estas palabras: no todo sobrevive en la poda, pero solo los elegidos permanecen en el crisol. Y si permaneces, verás lo que otros no verán. Porque mientras muchos se quedarán a medio camino, tú saldrás del fuego con un brillo que nadie podrá apagar. No huyas del crisol. No pienses que tu vida se ha detenido porque estás en una temporada de pruebas. Esa es, en realidad, la temporada donde Dios está sacando brillo a tu don. Aunque nadie lo vea ahora, aunque otros no lo entiendan, en lo secreto se está formando en ti algo eterno. Y cuando salgas de allí, lo que Dios hará con tu vida será tan evidente que nadie podrá negar que fuiste escogido desde el principio. El dolor nunca llega vacío. Aunque parezca absurdo, aunque sientas que te arrancó todo, el dolor siempre trae un mensaje escondido. Hay quienes, al enfrentarlo, se quiebran para siempre. Pero hay otros, los que han sido marcados por Dios, que descubren en ese mismo dolor un despertar. Porque lo que el sufrimiento hace en el elegido no es matarlo, sino revelar lo que estaba dormido dentro de él. Piénsalo, cuando todo marcha bien, es fácil vivir en la superficie. Te mueves en rutinas, en seguridades, en certezas. Pero cuando llega el dolor, esas estructuras se rompen. Se caen las máscaras, se revelan tus verdaderas fuerzas, y de repente lo que estaba oculto empieza a salir. Esa es la paradoja del elegido: sus dones más poderosos suelen despertar en los días más oscuros. Tu herida es la puerta de tu don. Ese vacío que sentiste al perder a alguien, esa frustración al ver que todo se derrumbaba, esa soledad que parecía interminable, todo eso se convirtió en un lugar donde Dios empezó a trabajar contigo de manera distinta. Ahí, en la grieta, comenzó a brotar la luz. Y lo que al principio fue dolor, terminó siendo un canal para que tu sensibilidad espiritual creciera, para que tu discernimiento se afilara, para que tu fe alcanzara dimensiones que antes no conocías. Mira cómo ocurre en la vida real. Una persona que ha pasado por el abandono desarrolla una compasión especial para los que también se sienten solos. Alguien que atravesó la enfermedad muchas veces se convierte en un canal de sanidad y esperanza para otros. El que sufrió traición, cuando sana, adquiere un discernimiento casi profético para detectar lo falso y lo verdadero. El dolor es un maestro severo, pero despierta dones que de otra manera habrían permanecido enterrados. Piénsalo en términos sencillos: un grano de trigo, mientras permanece intacto, no produce nada. Solo cuando es enterrado y muere, comienza a dar fruto. De igual manera, tu don quizá estaba guardado como una semilla,
invisible, esperando el momento del quebranto para comenzar a florecer. Lo que parecía tu final era, en realidad, el inicio de tu propósito. El dolor despierta lo que estaba dormido en ti. Eso explica por qué muchos elegidos pasan por caminos que parecen más difíciles que los de otros. No es porque Dios los haya olvidado, sino porque Él sabe que dentro de ellos hay algo que necesita salir a la luz, y la única manera de despertarlo es a través del proceso de quebranto. Miremos el ejemplo de Moisés. Criado como príncipe, vivía cómodo, con privilegios, con todas las seguridades que Egipto podía darle. Pero no fue en esa comodidad donde despertó su don de liderazgo. Fue después de huir, después de sentirse fracasado, después de pasar 40 años en el desierto cuidando ovejas. Allí, en medio del dolor de haberlo perdido todo, se encendió el fuego de su verdadero llamado. Allí escuchó la voz de Dios en la zarza ardiente, y de allí salió transformado para liberar a un pueblo. O piensa en Pedro, el discípulo impulsivo que prometió lealtad eterna y terminó negando a Jesús 3 veces. El dolor de esa traición lo quebró como nunca antes. Lloró amargamente, se sintió indigno. Pero fue en ese dolor donde su don de liderazgo despertó. El hombre que había fallado fue restaurado por el Señor resucitado y se convirtió en la voz que, el día de Pentecostés, predicó con tal poder que 3,000 personas creyeron. El dolor no lo destruyó, lo transformó en un testigo auténtico de gracia. Quizás tú también has pensado que tu herida es un obstáculo. Pero déjame decirte algo, esa herida es el lugar exacto donde Dios va a revelar tu don. El enemigo quiso usar tu dolor para apagar tu fe, pero Dios lo está usando para despertar en ti algo que marcará la vida de otros. Lo que te dolió, lo que te rompió, lo que pensaste que jamás podrías superar, será la plataforma desde la cual tu don brillará con más fuerza. La diferencia está en cómo decides responder. Hay quienes usan el dolor como excusa para rendirse y otros que lo entregan en las manos del Espíritu Santo para que lo transforme. Y es allí donde nace el milagro. Porque cuando lo pones en sus manos, esa cicatriz se convierte en autoridad. Ya no hablas de algo que leíste o escuchaste, hablas de algo que viviste. Tu voz lleva un peso distinto, porque tu don fue despertado en el crisol del sufrimiento. Por eso, no te avergüences de tus lágrimas. No escondas tus cicatrices. Ellas son el testimonio de que sobreviviste a lo que otros no pudieron. Son la marca de que dentro de ti hubo un don que se despertó cuando más débil estabas. Y eso nadie puede arrebatártelo. Quiero que guardes esto en tu corazón, tu herida es la puerta de tu don. Lo que hoy sientes como vacío, mañana será la fuente de tu autoridad espiritual. El dolor no es un enemigo, es el martillo con el que Dios está puliendo tu vida para que suene como una campana clara en medio del silencio del mundo. Así que no maldigas tu proceso. No pienses que fuiste desechado porque sufriste más de lo que esperabas. Reconoce que estás siendo trabajado para despertar lo que estaba dormido en ti. Porque no todos sobreviven la poda, pero aquellos que lo hacen, descubren que cada corte fue la llave para abrir la puerta de su verdadero don. Cuando Dios permite la poda, no lo hace para dejarte vacío, sino para prepararte para un fruto que permanece. En la naturaleza, una rama podada parece muerta por un tiempo, pero después de la temporada de silencio, comienza a florecer de una manera que nunca lo había hecho antes. Así es también en tu vida, después del corte, después de las lágrimas, después de ese aparente desierto, llega el momento en que el fruto aparece. Y este fruto ya no es pasajero ni superficial, es un fruto que permanece porque nació de un proceso divino. El fruto verdadero permanece. No es como esas victorias que duran un día y luego se desvanecen,
ni como esas alegrías que dependen de lo que tienes o de quien está contigo. Este fruto nace del Espíritu Santo y por eso es eterno. Pablo lo explicó claramente en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos son frutos que ninguna tormenta puede arrancar. No se marchitan con las estaciones, no se apagan con el paso del tiempo. Cuando miras a alguien que ha sobrevivido la poda, no ves solo cicatrices, ves frutos. Ves una persona más sabia, más sensible a la voz de Dios, con una fe que no depende de emociones pasajeras. Ves a alguien que aprendió a amar incluso después de haber sido herido, que sabe perdonar porque fue perdonado, que permanece en paz aunque todo alrededor esté en guerra. Ese es el fruto que permanece, el que marca a los elegidos. Pero aquí hay algo clave: no todos producen este fruto. Muchos quieren resultados rápidos, milagros instantáneos, cambios inmediatos. Sin embargo, el fruto eterno no se fabrica con prisa. Es un proceso lento, silencioso, invisible para los demás, pero poderoso. Es como la semilla enterrada que pasa semanas bajo tierra, invisible a los ojos, pero que un día rompe la superficie con una fuerza que nadie puede detener. Asimismo, tu fruto está creciendo incluso si ahora no lo ves. Mira la vida de Ana, la madre de Samuel. Años de esterilidad la hicieron clamar a Dios con lágrimas, al punto de ser malinterpretada en el templo. Pero de ese dolor nació un fruto eterno, Samuel, un profeta que marcó la historia de Israel. Su fruto no fue pasajero, fue un legado. Lo mismo ocurre contigo: de tus oraciones en el silencio, de tus lágrimas en lo secreto, Dios está preparando frutos que impactarán generaciones. El fruto que permanece no es solo para ti. Esa es otra diferencia de los elegidos. Su vida no se queda en el ámbito personal, lo que reciben del Espíritu Santo se convierte en canal para otros. Es como un árbol cargado de frutos, nunca se los come todos, sino que otros vienen, se alimentan y reciben vida. Tu dolor transformado en fruto será alimento para quienes te rodean. Otros serán fortalecidos al ver lo que soportaste, otros recibirán esperanza al escuchar tu testimonio, otros encontrarán paz al experimentar el amor que ahora fluye de ti. Piensa en Jesús. Sus discípulos quizá no entendieron por qué su maestro tenía que ser entregado, sufrir y morir en la cruz. Desde fuera, parecía un fracaso, un final oscuro. Pero de esa poda surgió el fruto más grande, salvación eterna. Y ese fruto permanece hasta hoy, cambiando vidas, generaciones y naciones. Lo que parecía pérdida se transformó en el legado más poderoso de todos los tiempos. Ese es el patrón divino: la poda precede al fruto eterno. Y lo mismo se refleja en ti. Ese dolor que pensaste que te destruiría será el suelo fértil de un fruto que durará más allá de tu vida. El Espíritu Santo está cultivando en ti algo que el mundo necesita, algo que no se marchitará con el paso del tiempo. No menosprecies tu proceso. Cada lágrima ha sido semilla, cada silencio ha sido riego, cada corte ha sido preparación para un fruto que no se perderá. Recuerda esto: lo que nace de Dios no se marchita. Puedes perder cosas materiales, puedes ver personas que se alejan, puedes experimentar temporadas donde nada parece florecer, pero si lo que está dentro de ti nació de Dios, resistirá cualquier tormenta. Y no solo resistirá, sino que crecerá con más fuerza. El fruto verdadero no siempre se mide en éxito visible. A veces se mide en tu capacidad de seguir creyendo cuando todo parece perdido, en tu manera de amar sin esperar nada a cambio, en tu paz en medio del caos. Son frutos que no salen en titulares ni generan aplausos, pero son los que más peso tienen en lo eterno.
Tal vez hoy te preguntas, ¿dónde está el fruto de todo lo que he vivido? Déjame decirte que está en camino. Porque si permaneciste en la poda, si soportaste el crisol, si no dejaste que el dolor te destruyera, entonces el fruto es inevitable. Puede que ahora esté oculto, pero llegará el día en que será visible para todos. Y ese día entenderás que todo valió la pena. Así que confía. No pienses que tu historia termina en el corte. La poda fue solo el inicio, el dolor fue la preparación y ahora viene la cosecha. Y cuando llegue, no será un fruto cualquiera, será un fruto que permanece, porque nació del Espíritu Santo en ti. Cuando el don verdadero despierta en un elegido, no pasa desapercibido. Puede que antes fueras uno más, alguien común, sin llamar la atención. Pero cuando la poda termina su obra y tu fruto comienza a brotar, el mundo lo nota. Y lo primero que ocurre no siempre es aplauso ni reconocimiento. Muchas veces lo que aparece es oposición. Porque lo que nace del Espíritu Santo incomoda a quienes viven en la oscuridad. El mundo teme lo que no entiende. Esa es una de las primeras señales de que tu don es auténtico, no todos lo celebrarán. Al contrario, algunos lo cuestionarán, lo atacarán o intentarán minimizarlo. No porque no sea verdadero, sino porque tu luz revela lo que otros prefieren mantener oculto. La autoridad espiritual que nace de sobrevivir la poda no puede fingirse, y eso provoca reacciones intensas en quienes no soportan la verdad. Míralo en la vida de Jesús. Él sanaba enfermos, levantaba muertos, enseñaba con autoridad como nadie lo había hecho. Y sin embargo, los líderes religiosos de su tiempo lo rechazaron, lo acusaron y lo persiguieron. ¿Por qué? Porque su don era demasiado auténtico, demasiado poderoso, y eso desafiaba las estructuras de poder que ellos querían proteger. Su luz exponía su oscuridad, y eso resultaba insoportable. Así también ocurre contigo. Cuando tu don comienza a manifestarse, habrá personas que no lo entenderán. Algunos lo confundirán con orgullo, otros lo verán como una amenaza. Y habrá quienes intenten silenciarte porque tu fruto les recuerda que ellos mismos no han querido permanecer en el crisol. Pero no te preocupes, la oposición es parte de la confirmación. Si tu don no tuviera poder, el enemigo no se molestaría en atacarlo. Tu don provoca guerra porque trae luz. Esa guerra puede manifestarse en críticas injustas, en puertas que se cierran, en personas que se alejan sin explicación. Puede aparecer en la forma de burlas, de malinterpretaciones o incluso de soledad. Pero cada vez que eso ocurra, recuerda que es la señal de que lo que portas es real. Lo superficial no provoca resistencia, lo falso no amenaza a nadie. Solo lo verdadero genera lucha espiritual. Piensa en Jeremías. Fue llamado siendo joven, y Dios puso en su boca palabras de fuego. ¿La gente lo escuchó con gusto? No. Lo rechazaron, lo persiguieron, lo metieron en una cisterna. Pero su don era tan real que no podía callar. Él mismo dijo, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo, pero no pude. Ese es el sello del don verdadero, aunque quieras apagarlo para evitar problemas, no puedes. Porque no nació de ti, nació de Dios. Tal vez ya lo estás viviendo. ¿Has sentido que tu manera de hablar, de discernir, de orar o de servir incomoda a algunos? ¿Has notado que personas que antes estaban cerca ahora se apartan? ¿Has recibido críticas de quienes esperabas apoyo? No lo tomes como una señal de que estás en el camino equivocado. Al contrario, míralo como una confirmación de que tu don está vivo, de que sobreviviste la poda y ahora portas algo que no todos pueden soportar.
El enemigo sabe que no puede arrancar el don que Dios te dio, pero sí intentará intimidarte para que lo escondas. Te hará pensar que es mejor callar, que es mejor conformarte, que es más fácil encajar que ser distinto. Pero recuerda, lo que el Espíritu Santo depositó en ti no es para guardarlo bajo tierra. Es para alumbrar. Y aunque el mundo lo rechace, hay vidas esperando el fruto que solo tú puedes dar. El don verdadero también se protege con la poda. Piensa en esto, a veces Dios permite que seas apartado, incomprendido o incluso rechazado, no para destruirte, sino para guardarte. Porque si permanecieras en lugares donde no valoran tu don, terminarías desgastado, entregando perlas a quienes no saben reconocerlas. Por eso, la poda muchas veces te libra de ambientes que no estaban preparados para lo que portas. Y aunque duela, es protección. El fruto verdadero permanece, incluso frente a la oposición. Puedes perder amistades, posiciones o reconocimiento humano, pero lo que nació de Dios en ti no se apagará. Esa paz, esa sabiduría, esa sensibilidad espiritual seguirán creciendo, porque el Espíritu Santo mismo es quien la sostiene. Y mientras el mundo lucha contra ti, Dios pelea por ti. Guarda estas palabras, tu don provoca guerra porque trae luz. No esperes comprensión total, ni aceptación universal. Entiende que el precio de portar algo auténtico es la resistencia. Pero también entiende que esa resistencia no puede detenerte, porque tu raíz está en Dios. Y si tu raíz está en Él, ningún viento puede arrancarte, ningún ataque puede destruir lo que el cielo mismo plantó en ti. Al final, lo que parecerá rechazo, será parte de tu testimonio. Podrás decir, me criticaron, pero permanecí. Me atacaron, pero seguí dando fruto. Me dejaron solo, pero el Espíritu Santo estuvo conmigo. Y esa fidelidad será la marca que confirmará ante todos que tu don es verdadero. Así que no temas al mundo. No temas a la oposición. Recuerda que si Jesús fue rechazado, tú también lo serás. Pero del mismo modo que su cruz se convirtió en resurrección, tu prueba se convertirá en victoria. Y cuando otros vean el fruto que permanece en ti, sabrán que sobreviviste lo que pocos soportan y que el don que portas no es humano, sino divino. Hay algo inconfundible en los que han sobrevivido la poda. No se trata de un brillo superficial ni de una apariencia externa, sino de una marca interior que se refleja en todo lo que hacen. Es como una huella invisible que el Espíritu Santo deja en aquellos que pasaron por el crisol, soportaron el dolor y permanecieron en la fe. Esa marca no puede falsificarse, porque no nace de palabras ni de pretensiones, sino de cicatrices que se transformaron en gloria. Los elegidos llevan cicatrices como marcas de gloria. No las esconden, porque saben que esas heridas fueron el lugar donde Dios obró con más poder. Sus historias no son perfectas, están llenas de quiebres, de momentos de silencio, de lágrimas derramadas en lo secreto. Y, sin embargo, de cada una de esas experiencias nace autoridad. Cuando hablan, no lo hacen desde la teoría, lo hacen desde la vivencia. Su voz lleva peso, porque ha sido probada en el fuego. Piénsalo en la vida de Pablo. Antes de ser apóstol, fue perseguidor. Después, sufrió naufragios, cárceles, hambre, golpes y traiciones. ¿Qué lo sostenía? La marca de alguien que había sido transformado. No se presentaba como un hombre fuerte en lo humano, sino como alguien que había descubierto que en su debilidad el poder de Cristo se perfeccionaba. Esa es la esencia de la marca del elegido, no se jacta de su fuerza, sino de su dependencia del Espíritu Santo. Cuando alguien ha pasado por la poda, se nota en su humildad. Ya no necesitan demostrar nada a nadie,
porque entendieron que todo viene de Dios. No buscan reconocimiento, porque su identidad está segura en quien los llamó. No compiten, no envidian, no se comparan. Su marca es la serenidad de quien sabe que no tiene que impresionar a nadie para ser amado. Esa paz no se consigue en días fáciles, solo se obtiene después de haberlo perdido todo y haber descubierto que lo único que permanece es la presencia de Dios. Tu poda fue tu preparación para la autoridad. Esa es otra característica clara de los elegidos. No hablan con gritos vacíos, sino con la calma de quien sabe esperar el tiempo de Dios. Su autoridad no se impone, fluye. No necesitan títulos, reconocimientos ni posiciones para ejercerla, simplemente su vida transmite un peso espiritual que no se puede negar. Porque la autoridad verdadera no se otorga por manos humanas, se gana en el secreto, en rodillas dobladas, en lágrimas recogidas por el Padre. Mira la vida de Esther. Una mujer común, arrancada de su hogar y llevada a un palacio. ¿Qué podía tener ella de especial? Pero después de soportar procesos, silencios y preparación, llegó el momento en que su marca se hizo evidente. No era solo su belleza externa lo que brillaba, era la gracia que reposaba sobre ella. Y cuando llegó la hora de hablar, sus palabras salvaron a una nación entera. Esa es la marca de los elegidos, lo que dicen y hacen tiene impacto más allá de su propia vida. Quizás ya lo has visto en tu propio caminar. Después de tanto dolor, te descubres hablando con una sabiduría que no sabías que tenías. Notas que tu oración ahora tiene más fuerza, que tu discernimiento es más agudo, que tu fe se sostiene incluso cuando todo parece temblar. Eso no ocurrió por casualidad. Es la evidencia de que has sido marcado. El Espíritu Santo te ha levantado con una sensibilidad distinta, con una paz que no se compra, con una fe que no se derrumba. La marca del elegido también se refleja en su compasión. Alguien que no ha sufrido, difícilmente puede comprender el dolor ajeno. Pero los que sobrevivieron la poda desarrollan una empatía especial. Ya no juzgan con dureza, ya no miran con desprecio. Entienden, acompañan, se convierten en bálsamo para otros. Su don no es solo una herramienta, es un canal de amor. Y eso transforma todo lo que tocan. No todos entienden esa marca. Para algunos, el elegido parece débil porque aprendió a llorar, otros lo critican porque no se ajusta a lo que ellos consideran éxito. Pero lo que no saben es que esa aparente debilidad es, en realidad, fortaleza escondida. Que esa falta de interés por lo superficial es, en verdad, la prueba de que lo eterno habita en su interior. El mundo lo malinterpreta, pero el cielo lo respalda. Guarda estas palabras, tu poda fue tu preparación para la autoridad. No menosprecies tus cicatrices, porque ellas son la evidencia de que sobreviviste donde muchos se rindieron. No te avergüences de tus silencios, porque en ellos Dios grabó su voz más profunda en ti. No temas ser incomprendido, porque los que llevan la marca del Espíritu Santo nunca encajarán del todo en este mundo. Su lugar está en un propósito más alto, en un llamado que trasciende lo visible. Cuando otros te miren, algunos no sabrán explicarlo, pero sentirán que hay algo distinto en ti. Esa diferencia no es arrogancia ni orgullo, es la marca del elegido. Y aunque intenten ignorarla, no podrán negarla. Porque los que han pasado por el crisol no necesitan gritar quiénes son, su vida misma lo anuncia. Así que no dudes. Si has pasado por la poda, si has sobrevivido a la prueba, si el dolor despertó en ti un don, entonces llevas esa marca. Y esa marca es la señal de que Dios no solo estuvo contigo en tu quebranto, sino que ahora camina contigo en tu propósito. Después de la poda siempre viene la promesa.
Esa es la esperanza que sostiene al corazón del elegido en medio del dolor, saber que lo que hoy parece pérdida, mañana será multiplicación. Dios nunca corta para destruir, corta para preparar. Nunca arranca para dejar vacío, lo hace para que lo nuevo tenga espacio de crecer. Y cuando llega ese tiempo, lo que parecía imposible se convierte en realidad, el fruto aparece, la vida se renueva, la promesa se cumple. Después de la poda, viene la multiplicación. Lo dijo Jesús en Juan 15, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. El corte no fue para detenerte, fue para expandirte. Ese silencio que parecía un final era, en realidad, el terreno fértil para que brotara algo mayor. La promesa de Dios es clara, lo que sembraste con lágrimas, lo cosecharás con alegría. Mira la vida de José otra vez. Fue vendido, humillado, encarcelado injustamente. Pero cuando la poda terminó, Dios lo levantó como gobernador de Egipto. Todo lo que perdió se convirtió en preparación para gobernar con sabiduría. Su dolor se transformó en provisión no solo para él, sino para miles de personas. Eso es lo que hace la promesa después de la poda, lo que parecía personal se convierte en bendición colectiva. Lo mismo ocurrió con Job. Perdió su salud, sus bienes y hasta la confianza de sus amigos. Estaba en cenizas, preguntándose por qué. Pero cuando permaneció, cuando no soltó su fe, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Esa es la esencia de la promesa, lo que Dios permite que el enemigo toque, Él mismo lo multiplica después. Lo que parecía ruina se transforma en abundancia. Tal vez ahora te sientes como un árbol en invierno, sin hojas, sin fruto, con ramas desnudas. Quizás tu dolor todavía está fresco y tu corazón se pregunta si realmente habrá un después. Déjame recordarte algo, las estaciones cambian. Ningún invierno es eterno. Y si Dios permitió que fueras podado, también ha establecido el día de tu florecer. El mismo sol que seca lágrimas hará brotar tus frutos. Lo que Dios podó, ahora florece con más fuerza. Esa es una promesa segura. No importa si perdiste amistades, si viste puertas cerrarse o si atravesaste un silencio doloroso. Nada de eso significa que tu historia terminó. Al contrario, cada corte fue una preparación. Cada lágrima regó la semilla de algo nuevo. Y cuando el tiempo llegue, brotarás con una fuerza que sorprenderá incluso a quienes pensaron que estabas acabado. La promesa después de la poda no es solo material, aunque también puede incluir restauración visible. Es mucho más profunda. Se trata de la transformación de tu interior. Antes de la prueba, quizá tenías dones escondidos. Ahora, después de haber resistido, esos dones se activan con más poder. Antes, quizá dependías de las opiniones de otros. Ahora, después de haber pasado por la soledad, tu confianza está en Dios y nada más. Ese es el verdadero fruto, un corazón maduro, firme, listo para sostener lo que viene. Y lo hermoso es que esa promesa nunca llega tarde. Puede que tú sientas que perdiste demasiado tiempo, que ya es tarde para florecer. Pero en el reino de Dios no hay relojes humanos. Cada poda, cada silencio, cada espera, fue parte de una sincronía perfecta. Y cuando Dios decida abrir la puerta, todo lo perdido será restaurado de una manera que superará tus expectativas. Mira el ejemplo de Sara. Pasaron años sin ver la promesa cumplida. Su vientre parecía muerto, sus fuerzas agotadas. Pero cuando ya no había forma humana de esperar, Dios visitó su vida y le dio un hijo. La poda de la espera no fue inútil, fue el escenario perfecto para demostrar que lo imposible es posible cuando Dios interviene.
Quizás hoy no ves más que ramas cortadas y tierra seca. Pero quiero que lo creas, la promesa sigue en pie. Aunque los hombres duden, aunque el enemigo intente desanimarte, aunque tu corazón se canse, Dios sigue siendo fiel. Y su fidelidad no depende de lo que ves, sino de lo que Él ya ha decretado sobre ti. Guarda en tu corazón estas palabras: después de la poda viene la multiplicación. No importa cuántas veces sentiste que te cortaban, que te arrancaban lo más valioso, que te dejaban sin nada. Todo eso fue preparación. Todo eso fue abono para tu futuro. Y cuando el Espíritu Santo derrame sobre ti el tiempo de la promesa, todo cobrará sentido. Por eso, no pierdas la esperanza. No creas que tu historia se detuvo en el dolor. El Dios que permitió la poda es el mismo que traerá la cosecha. Y cuando llegue ese día, entenderás que ninguna lágrima fue en vano, que cada corte tuvo un propósito, y que tu fruto, lejos de apagarse, ahora brilla con más fuerza que nunca. El camino de la poda nos ha mostrado que la vida del elegido no es sencilla, pero sí gloriosa. Hemos visto cómo el Padre corta ramas, cómo nos introduce en el crisol, cómo el dolor despierta dones, cómo el fruto verdadero permanece, cómo el mundo reacciona ante ese don, cómo llevamos marcas como testigos de nuestra transformación, y cómo, después de todo, llega la multiplicación y la promesa. Todo este recorrido nos habla de un Dios que no improvisa, de un Padre que tiene cada detalle bajo control, aunque nuestros ojos no lo entiendan en el momento. Hoy quiero hablarte directamente a ti. Sé que quizás tu corazón todavía duele por lo que has perdido. Sé que todavía tienes preguntas que no se han resuelto, silencios de Dios que aún no comprendes. Pero también sé que dentro de ti hay una fuerza que no nació de ti mismo, una raíz que te mantiene firme cuando otros se quiebran. Esa raíz es el Espíritu Santo, y si has llegado hasta aquí, es porque eres uno de esos pocos que sobreviven a la poda. Quiero que recuerdes algo: lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo está usando para transformarte. Esa herida que pensabas que te dejaría marcado para siempre es, en realidad, la evidencia de que has sido elegido. Porque mientras muchos no soportaron la prueba, tú sigues aquí, buscando, escuchando, esperando. Eso ya es una señal de que tu don es verdadero, de que tu vida tiene un propósito que va más allá de lo que imaginas. La poda no fue tu final, fue tu inicio. No fue un castigo, fue la preparación. No fue el cierre de tu historia, fue el escenario para que lo eterno comenzara a florecer en ti. Y aunque las lágrimas todavía estén frescas, aunque todavía sientas la soledad de las ramas cortadas, quiero asegurarte que la primavera ya está en camino. El fruto que Dios prometió ya está formándose, y muy pronto lo verás con tus propios ojos. Tal vez no lo veas en la magnitud que esperabas, tal vez no llegue en la forma que imaginabas, pero cuando aparezca sabrás que es eterno, porque no nació de ti, nació del Espíritu Santo. Y cuando otros lo vean, reconocerán que sobreviviste a algo que no todos soportaron, y que tu vida ahora es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Por eso, en este momento quiero guiarte en una oración. No importa si estás en medio de la poda, si ya has visto frutos, o si apenas estás comprendiendo lo que sucede en tu vida. Lo importante es que abras tu corazón y le entregues a Dios tu proceso, tu dolor y tu esperanza. Ora conmigo. Amado Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón abierto. Reconozco que muchas veces no he entendido mis procesos, que he llorado por lo que se fue, que me he sentido solo cuando todo parecía quebrarse. Pero también reconozco que en medio de todo, tu mano nunca me soltó. Gracias porque aunque fui podado, sigo de pie. Gracias porque aunque lloré, mis lágrimas no fueron en vano. Gracias porque aunque perdí,
hoy entiendo que fue para ganar algo mayor. Espíritu Santo, enséñame a permanecer en ti cuando el dolor golpea. Enséñame a confiar cuando no entiendo, a descansar cuando me siento cansado, a esperar cuando todo parece en silencio. No permitas que mi fe se apague en medio del crisol. Que cada corte que permitas en mi vida sea un recordatorio de que tú estás preparando un fruto eterno en mí. Hoy decido no mirar más lo que perdí, sino lo que me espera. Hoy entrego mis ramas secas, mis falsas seguridades, mis apegos, y recibo la vida nueva que tú estás soplando en mí. Abro mis manos para dejar ir lo que no sirve y abrir espacio a lo que sí dará fruto. Espíritu Santo, despierta en mí lo que estaba dormido. Haz que cada herida se convierta en un canal para mi don, que cada cicatriz sea la evidencia de que sobreviví por tu gracia. Pon en mí palabras de vida, de consuelo, de sabiduría, para que otros también se alimenten del fruto que estás cultivando en mi interior. Señor, si el mundo no me entiende, dame paz. Si la oposición llega, dame firmeza. Si las críticas me hieren, recuérdame que mi raíz está en ti y que nadie puede arrancar lo que tú sembraste en mí. Gracias porque sé que después de la poda viene la multiplicación. Hoy lo declaro en fe, mis lágrimas serán alegría, mi silencio será canción, mi pérdida será ganancia, y mi prueba será testimonio. Amado Dios, que mi vida sea un árbol de frutos eternos. Que cada persona que se acerque a mí encuentre alimento, esperanza y amor. Que mi don no se quede en mí, sino que se multiplique en todos los que toque. Y sobre todo, Señor, que nunca me olvide de que soy tuyo. Que no confunda el fruto con el origen, que siempre recuerde que todo viene de ti y para ti. Que mi raíz permanezca en tu presencia, y que cada estación de mi vida me acerque más a tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, mientras respiras profundo y dejas que esta oración se asiente en tu corazón, quiero decirte algo más: no caminas solo. Aunque a veces hayas sentido que el silencio era insoportable, aunque en ciertos momentos pensaste que Dios se había olvidado de ti, nunca fue así. El mismo Espíritu Santo que te sostuvo en medio de las noches oscuras, cuando no entendías nada y tus lágrimas eran tu única compañía, es el que ahora está preparando tu vida para la cosecha. Él nunca se fue, estuvo ahí en cada suspiro, en cada oración que parecía no tener respuesta, en cada paso que diste con fe aunque no tuvieras fuerzas. No importa lo que digan otros, no importa si aún no ves señales claras de cambio. Lo que realmente importa es que lo eterno ya está obrando en ti, de maneras invisibles pero poderosas. Así como la semilla enterrada permanece oculta por un tiempo antes de brotar, también tu proceso está germinando bajo tierra, en el secreto, donde Dios está trabajando con paciencia y amor. Por eso levanta tu mirada. No te detengas en las ramas que ya no están, en las pérdidas que dolieron, en los recuerdos que dejaron cicatrices. Mira hacia el cielo y recuerda que tu raíz está firmemente conectada a la fuente de vida. Y si tu raíz está en Dios, nada puede arrancarte, nada puede secarte, nada puede impedir que florezcas. Lo que Él empezó en ti, lo terminará. No lo dudes. La obra que comenzó en tu corazón no se detendrá a mitad del camino. Y cuando llegue ese día, cuando el fruto aparezca con fuerza y tu vida brille con lo que Él depositó en ti, entenderás que cada corte, cada lágrima y cada espera tuvieron sentido. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, enséñame a resistir la poda. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe,
te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.